Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema que es como cada uno de los temas que hemos estado viendo, es un tema muy bonito, como los que abordamos el día de ayer y en días pasados. ¿Alguien quiere recordarme qué es lo que vimos el día de ayer? ¿Alguien quiere mencionar alguna palabra que esté relacionada con el esté relacionado con el tema del día de ayer, una palabra? ¿O alguien quiere participar como para hacer un repasito? Vimos el ejercicio, Ok, ejercitarnos físicamente y mentalmente. exacto. Y ayer mencionaba nuestro hermano que el que tenía el tema nos mencionaba que el trabajo es una parte también ahí que Dios nos dio de como un regalo para que nosotros podamos ejercitarnos y podamos sentirnos útiles cuando, digamos, cuando nosotros trabajamos, aportamos también a otras personas y también de esa forma podemos hacer ejercicio, el trabajo manual, el trabajo de movernos. Quizá en estos días, ya la mayoría de los trabajos son con la computadora y no hay mucho movimiento, pero aún así también debemos en algún momento nosotros tratar de no ser solamente sedentarios, sino también movernos de un lado hacia otro, porque el ejercicio es bueno para que nuestro cuerpo esté activo. Es lo que hemos visto el día de ayer, porque Dios quiere nuestra salud física, mental y emocionalmente también. El día de hoy vamos a ver un tema que se titula Factores emocionales. Ahorita voy aquí a proyectar y ustedes me dicen si se ve. ¿Ya ven mi pantalla? Muy bien. Creo que sí, ya ven mi pantalla. Sí, hermano. Factores, muy bien, factores emocionales. Saben, hermanos, les platico cuando yo estaba más pequeño y escuchaba que mis familiares decían, vamos a ir al río. Y yo me sentía muy emocionado porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es estar en el agua, estar nadando. Eso me gusta mucho a mí y me emociona cuando dicen vamos a ir a tal lugar y allí hay río y vamos a poder nadar. Eso me emociona mucho. Yo entendía la palabra emoción como algo de alegría, algo que lo vamos a hacer, una actividad que vamos a hacerlo con mucho gusto. No sé, yo creo que cada uno de ustedes tiene también el mismo concepto de lo que es una emoción, pero el día de hoy, bueno, y con el tiempo también hemos ido aprendiendo que una emoción no solamente se refiere a un momento alegre que vamos a vivir o que vamos a experimentar, o cuando vamos a hacer algo que nos gusta mucho, sino que emoción va más allá de ese término. Eh, las emociones son la manera natural en que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las emociones son estados de ánimo caracterizados por sentimientos, sensaciones, pensamientos. Son universales, es decir, todo el mundo sabe cuando una persona está riendo y pasándoselo bien. Muestra la emoción de la alegría. Cuando una persona llora, la emoción que muestra es la tristeza. Por ejemplo, las emociones nos sirven para comunicarnos con los demás, ya que a través de los gestos expresamos muchos de nuestros pensamientos. Bueno, dependiendo de la circunstancia, por ejemplo, si el día está nublado, ¿cuál sería un sentimiento que la mayoría de las personas experimentamos? Alguien puede mencionarlo, que no debería ser ese sentimiento, pero realmente pasa así porque a veces estamos dependiendo de lo externo. ¿Alguien que querrá mencionar?
Cuando está nublado o está lloviendo, ¿cómo nos ponemos a veces? ¿Alguien quiere Nos- decir? Mande. nostálgico, Nostálgicos, tristes a veces, ¿no? Que no debería ser, pero bueno, a veces nos pasa. melancólicos, Así es. Cuando estamos esperando la llegada de un familiar que nos va a visitar, ¿cómo nos sentimos? ansiosos. Ajá, nos sentimos, Creencia. sí, alegres, exactamente, o quizá ansiosos también, ¿no? También es otro sentimiento, es otra emoción. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, como hemos escuchado también en otras prédicas, como sabemos, Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Y esto no es solamente físico, sino que ha puesto en cada uno de nosotros emociones. Las emociones, son, en otras palabras, podríamos decir que son sentimientos que experimentamos y lo expresamos. Lo expresamos, con nuestro rostro, lo expresamos con nuestra voz, lo expresamos con nuestros gestos. Eso, lo demostramos. Si una persona está triste, pues está cabizbajo. Si una persona está enojada, también lo podemos notar en su rostro. Si una persona está alegre, también lo podemos notar. Y esa emoción comunica a los demás el estado de ánimo de una persona. Vamos a ver aquí 6 emociones básicas. Hay muchas emociones, como ustedes las han mencionado, y todo lo que ustedes han mencionado está bien, pero aquí vamos a ver 6 emociones básicas. Y ustedes me dicen si se ve bien la imagen, porque aquí como que algo lo tapa, pero bueno. Em, Tenemos aquí en primer lugar la felicidad, y ahí vemos una carita sonriente. Nos da energía y permite distinguir qué nos agrada. ¿Cuántas veces hemos pasado momentos de felicidad? Yo creo que muchas veces, cuando nos visita un familiar, cuando nos pasa algo que nos agrada y queremos que esos momentos se vuelvan a repetir, esos momentos de felicidad, ese estado donde sentimos que nada nos hace falta. Ese es, esa es una emoción, la felicidad. Y vamos a pasar como a otra emoción que es como un poquito contraria a la felicidad, que es la tristeza. Y la tristeza también la experimentamos cuando estamos en una fase de duelo, ya sea que perdimos a un familiar, a un ser querido, ya sea también que perdimos algún trabajo o estamos pasando por una situación difícil que no es muy agradable para nosotros. Entonces experimentamos lo que es la tristeza. Aquí nos dice que ayuda a asimilar situaciones negativas y también pedir ayuda a otros. Saben, hermanos, también si no se controla la tristeza, podríamos llegar a caer en depresión, en ansiedad, en depresión. Podríamos llegar a caer, bueno, en una situación más complicada de la cual no podríamos salir tan fácilmente. Pero bueno, este sentimiento, la tristeza, nos ayuda también, como dice aquí, a pedir ayuda a otros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Quizá podemos pedirle ayuda con quien más tengamos confianza, ¿no? Y principalmente, pues, a nuestro Dios también pedirle esa ayuda cuando estemos en momentos de tristeza. Otra, otra emoción que encontramos o que tenemos dentro de las 6 emociones básicas es el miedo, anticiparnos a situaciones peligrosas. ¿Qué pasa cuando vamos por la calle y por ahí encontramos al que está ladrando nos ladra algún perro? Pues sentimos miedo y eso hace que nos orillemos un poco más de donde se encuentra el animal.
Y también, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos el miedo? Por ejemplo, si estuviéramos que será en el piso número 40 del World Trade Center. Si no tuviéramos miedo, quizás nos aproximaríamos mucho a la orilla y eso significa también que estamos peligrando porque podemos caernos. Entonces el miedo puede utilizarse, perdón, el miedo puede utilizarse de manera positiva, pero también cada uno de estas emociones podríamos utilizarlos de manera negativa. ¿A qué me refiero con esto? De que el miedo también impide que muchas veces nosotros crezcamos de manera laboral, de manera espiritual, porque no nos atrevemos a dar un paso o a asumir compromisos dentro de nuestra vida, que quizá lleva riesgo, pero no nos animamos a dar un paso más allá por esta emoción que es el miedo. Todas estas emociones pueden ser, son positivas, pueden ser positivas porque nos advierten de algo o nos dan información de algo que está aconteciendo en nuestra vida. El enojo también es otra de las emociones que también nos sirve a cada uno de nosotros para defendernos de agresiones. Si alguien me dice algo que me incomoda, pues yo respondo de una forma, ¿no? Quizás lo demuestro con un gesto, me enojo. O sea, no es malo el enojo en sí, es malo cuando pues también no sabemos dominar esta emoción y a través del enojo nosotros decimos o hacemos cosas indebidas que puedan herir a otra persona. Sí podemos enojarnos y como dice la Biblia, no debemos dejar que el sol se oculte sin que nosotros hayamos hecho las paces con quien nos enojamos, ya sea con algún familiar, con algún amigo o con algún compañero de trabajo o con alguien que nos hayamos enojado, debemos también pedir perdón y debemos también de procurar mantener buena relación con las personas y no que este enojo no se convierta en rencor, que muchas veces pasa ya a otro nivel y que son otras emociones que se llaman emociones secundarias. Por ejemplo, el enojo, si no se trata a tiempo, si no sabemos canalizar bien el enojo, se podría convertir en resentimiento o se puede convertir en rencor, que muchas veces esto lleva a enfermedades, como lo hemos aprendido. Otra emoción que hay también es la sorpresa. Muchas veces vamos por la calle y vemos a alguien conocido y nos sentimos sorprendidos porque quizá íbamos a comprar algo y nos sentimos alegres a veces al encontrar a alguien en la calle o que nos visitó alguien que hacía mucho tiempo que no habíamos visto, nos causa sorpresa. Estábamos quizá tristes en ese momento o estábamos quizás alegres, pero cuando vimos a esa persona, vimos o cuando nos dieron algún regalo, ¿cómo nos quedamos? Nos quedamos con una cara de sorprendidos. También es otra emoción que nuestro Dios nos dio, la sorpresa. Y vamos a pasar a otra emoción que yo no sabía que era que era emoción, pero sí es una emoción, el asco o la repulsión. Escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. También nosotros tratamos de evitar donde hay o donde sentimos olores malos, tratamos de evitar esos lugares. Donde vemos algo desagradable en la calle, también tratamos de evadir esa parte, nos movemos, porque también Dios nos dio esta emoción que es el asco o la repulsión. Estas son 6 emociones básicas, como hemos mencionado. De aquí se desprenden muchas emociones más y hay muchas emociones más, pero por cuestión de tiempo no vamos a abordarlas el día de hoy.
Pero bueno, quisiera saber si estamos, hasta este momento me estoy explicando. Quisiera escuchar los hermanos, si se está entendiendo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Ahí escriban hermanos. Eh, Aquí estamos conectados 22 personas y me gustaría también que haya un poquito de interacción. Muy bien, vamos a continuar y continuamos aquí. Las emociones, el miedo nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. La ira nos motiva a luchar contra los errores y la injusticia y poner límites. La tristeza nos motiva a pedir ayuda y apoyo de los demás. La repulsión o la repulsa, aquí lo maneja también y lo hemos visto en la lámina anterior como el asco. Nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo. La curiosidad también, aunque no lo habíamos incluido en la lista, pero también aquí está, nos motiva a explorar y a aprender. La sorpresa nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. La alegría nos motiva a reproducir ese acontecimiento. Cuando nos pasa algo bonito, queremos quizá que se repita muchas veces en nuestras vidas. Muy bien, vamos a continuar. Em, Como hemos visto, hay varias emociones que nuestro Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa en nuestra vida? A veces no sabemos nosotros controlar esas emociones porque hay factores internos o factores externos que causan que causan esas emociones. Y nosotros estamos viviendo en una lucha diaria no contra seres humanos, como dice Efesios 6:12. ¿Alguien quiere ayudarme aquí con la lectura? Para que no solamente sea yo el que hable, que alguien quiere apoyarme. Y yo, Adelante, por favor. dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Amén. Aquí nos hace la mención de que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay muchas, tentaciones, hay muchas cosas que pueden alejarnos de nuestro Dios, y podrían hacerlo a través de las emociones. Por ejemplo, una emoción cuando no se controla, que es la ira, podría hacer que nosotros perdamos relaciones familiares, que los matrimonios, que las personas se divorcien. Podríamos decir algo que no debimos haber dicho mientras estábamos airados. Al no controlarnos, podemos herir a otras personas y a nuestros familiares, a nuestros amigos, y después cuando ya estamos con calma, nosotros nos arrepentimos de lo que hemos dicho, pero fue porque estábamos en un momento de ira. También la tristeza, si no se controla, también podría llevarnos a estar desanimados todo el tiempo, a no tener motivaciones en nuestra vida y finalmente muchas personas han tomado la decisión de ya no vivir más. Eso es lo que ha hecho la tristeza, ha conducido también a la depresión. Por eso es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino que aprendamos a controlarlas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo que estamos estudiando.
Ahorita todavía no hemos ingresado a lo que dice el espíritu de profecía, pero bueno, vamos a ir ya comentando lo que nos dice el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice que la obediencia a Dios nos libera de la pasión y el impulso. Muchas veces tomamos decisiones acordes a nuestro impulso o acorde a nuestras pasiones, pero no debe ser así, sino que nosotros como cristianos debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Saben, hermanos, la obediencia a Dios es clave para que nosotros quedemos libres de la servidumbre del pecado. El hombre puede ser vencedor de sí mismo, triunfar de sus propias inclinaciones, de principados y potestades, de los señores del mundo, gobernadores de las tinieblas y de la malicia y de las malicias espirituales en los aires. Podemos ser libres de esta servidumbre al pecado. ¿Y cómo lo logramos? Es a través de obedecer a Dios. Esa es la clave que nuestra hermana Elena de White nos está haciendo mención, nos hace mención. Y saben también, hermanos, como hemos mencionado, no podemos a veces controlar nuestras emociones, pero hay algo que sí podemos hacer y nos lo menciona la hermana Elena, que es someter nuestra voluntad a Cristo Jesús. ¿Y cómo sometemos esa voluntad a Cristo Jesús? Pues nos rendimos delante de Él, nos humillamos delante de Él y que para que Él nos ayude a controlar estas emociones. Aquí nos menciona que las emociones han de ser controladas por la voluntad. Lo que os corresponde es volcar vuestra voluntad en el bando de Cristo. Cuando le entregáis vuestra voluntad, Él inmediatamente toma posesión de vosotros y obra en vosotros para que hagáis su deseo. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su espíritu. Hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. Si no podéis dominar vuestros impulsos y emociones como deseáis, a lo menos podéis dominar la voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en vuestra vida. Cuando entregáis vuestra voluntad a Cristo, vuestra vida queda escondida con Cristo en Dios, hace alianza con el poder que supera a todos los principados y las potestades. Ya tenéis fuerza divina que os mantiene asidos a su fortaleza y se abre ante vosotros la posibilidad de una nueva vida y aún la vida de fe. Bueno, aquí algo muy importante que nos menciona, que toda emoción debe ser controlada por la voluntad. Si bien nosotros no podemos dominarnos, no podemos controlar todas nuestras emociones, pero lo que sí podemos hacer es entregar nuestra voluntad a Dios cada día a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios y a través de reconocer en qué fallamos y de autoexaminarnos y llevar todo eso que nos causa quizá angustia o quizá que nos causa enojo o quizá algunas debilidades que tenemos, debemos llevarlas a Cristo Jesús. Otro subtítulo que menciona aquí el espíritu de profecía es que las emociones deben ser controladas por la razón y la conciencia. No debemos dejarnos llevar por lo que sentimos, por nuestras emociones, sino que estas emociones deben ser controladas por la razón. El poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y controlar en toda adversidad. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y cuando nosotros tenemos comunión con Él a través de la Biblia, a través de la verdad, eh, estamos llevando a cabo la religión de Cristo. Y la religión de Cristo nos prepara a cada uno de nosotros
para afrontar estas situaciones que durante el día vamos a sentir, vamos a experimentar. Por ejemplo, si vamos en la calle digamos que vemos algún conflicto o alguien trata de hacernos algún conflicto durante el día, nosotros vamos a saber cómo responder. ¿Por qué? Porque desde la mañana nosotros comenzamos entregándole nuestra voluntad a Dios. No nos, quizá cuando veamos haya un conflicto con nosotros, alguna persona quiera generarnos problemas, vamos a apartarnos. Cuando también en el trabajo alguien quizá quiera ofendernos, pues nosotros vamos a responder de una manera positiva y no vamos a, como dicen por ahí, echarle leña al fuego y hacer más grandes los problemas. Por eso, la verdad o la palabra de Dios es muy importante que la tengamos en nuestra vida y esa comunión constante, tenerla para que Dios nos ayude y pongamos nuestros pensamientos delante de Él y las emociones delante de Él también. Entonces la lengua no quedará abandonada para deshonrar a Dios por medio de las expresiones de anhelos pecaminosos. Cuando sometemos nuestra voluntad a Él, pues Dios obra y también ya no pensaremos solamente en el pecado, tendremos pensamientos positivos. Aquí nuestra hermana Elena da consejos principalmente a los jóvenes: hacer la voluntad de Dios contra sentimientos y emociones. No son nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos hace hijos de Dios, menciona nuestra hermana Elena, sino que lo que nos hace hijos de Dios realmente es cumplir la voluntad de Dios. Una vida de utilidad está delante de usted. Si su voluntad viene a ser la voluntad de Dios, usted podrá subsistir, perdón, usted podrá subsistir con la habilidad que Dios le dio como ejemplo de buenas obras. Entonces ayudará a mantener las reglas de la disciplina en vez de contribuir a quebrantarlas. Entonces ayudará a mantener el orden en vez de despreciarlo e incitar la vida irregular por su propia conducta. Le digo en el temor de Dios, yo sé lo que usted puede ser si su voluntad está puesta de parte de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad delante de Dios, aquí dice que somos coadjutores, somos de Dios, estamos en sintonía con Él. Vamos a leer 1 Corintios 3:9. ¿Alguien quiere darle lectura que me pueda apoyar? 1 Corintios 3:9. Amén. Primera de Adelante, hermana Corintios Elita. dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén, amén. Así que, hermanos, no son nuestros sentimientos y nuestras emociones lo que nos hace hijos de Dios, sino el cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, también cumplimos lo que dice aquí 1 Corintios 2:9. Somos colaboradores de Dios y somos labranza de Dios, edificio de Dios. Somos sus representantes. Cuando nosotros nos ponemos en sintonía con Él, reflejamos que somos hijos de Dios. Y no nuestras emociones o nuestros sentimientos, ellos no reflejan si somos o no somos hijos de Dios, sino lo que nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios es cuando estamos cumpliendo la voluntad de Él. Una vida de utilidad está delante de nosotros, dice aquí. Podemos ayudar en la obra, a que la obra siga creciendo, a que podamos ser personas
ordenadas como es también nuestro Dios, y también a que podamos tener buenas conductas. Le digo en el temor de Dios, yo sé que usted puede ser, yo sé lo que usted puede ser si su voluntad está puesta de parte de Dios. Y bueno, somos colaboradores de Dios, como lo hemos visto. Usted puede hacer su obra para el tiempo y la eternidad de tal manera que resista la prueba del juicio. Lo probará, realizará un cambio completo. Usted es el objeto del amor y la intercesión de Cristo. ¿No quiere entregarse ahora a Dios y ayudar a los que están puestos como centinelas para proteger los intereses de su obra en vez de causarles tristeza y desaliento? Muy importante aquí lo que nos dice nuestra hermana Elena, nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. Cuando nosotros no entregamos nuestra voluntad a Dios, podemos causarle a las personas tristeza y desaliento, desánimo. Podemos causarle a los que hacen la obra de Dios estos sentimientos también. No solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que dañamos a otros. Al no entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, también estamos afectando a otras personas. Por eso es muy importante someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que podamos ser colaboradores de Él y seamos hijos de Él. Aquí dice otro subtítulo, la inquietud y la insatisfacción cambian. Muchas veces nosotros nos sentimos insatisfechos en la vida, nos sentimos inquietos y buscamos paz, pero esa paz solo la obtenemos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Habrá un cambio marcado en usted, se convertirá. Y el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, estará junto a usted. Cuando nosotros nos aceptamos a Jesús realmente y queremos hacer su voluntad, entonces hay un cambio que se dará y habrá una conversión en nuestra vida. Si sus palabras glorificaran a Dios, no habría pecado en ellas, pero usted no obtiene paz y descanso y gozo en el servicio de Dios. Usted ciertamente no es un hombre convertido para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puede sentir la influencia alegre y vivificadora de su Espíritu Santo. Cuando usted decida que no puede ser un cristiano y seguir haciendo lo que desea, cuando se dé cuenta de que tiene que entregar su voluntad a la voluntad de Dios, entonces podrá acceder a la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque muchas veces cuando nosotros vivimos la vida cristiana, sentimos como una carga o sentimos como un pesar cuando nos mandan a hacer alguna actividad que tenga que ver con el cristianismo? ¿Por qué a veces sentimos eso? Sentimos alguna pesadez. Y esto pasa porque nosotros no hemos entregado realmente nuestra vida a Dios. Estamos viviendo quizá una vida doble. Sí nos gusta el cristianismo, pero por otro lado nos gusta seguir haciendo nuestra voluntad. No hemos realmente entregado nuestra vida a Dios y por eso sentimos esa pesadez, sentimos a veces que no podemos llevar las cargas y es así, no podemos cargar solos nuestras cargas. Por eso Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28 al 30 es lo que hemos visto en nuestra lectura bíblica el día de hoy. ¿Por qué muchas veces nosotros sentimos, como hemos dicho, que no podemos más? Porque estamos llevando nuestras cargas solos. El yugo, como ustedes saben, se le ponía a los bueyes que lo llevaban y cuando trabajamos en conjunto con alguien más, pues la tarea que estamos haciendo se hace más fácil.
también si estamos del lado de Jesús, pues Él nos ayudará a que esa carga sea más liviana, a que esa carga sea más fácil, que sea más ligera. ¿Por qué sufrimos a veces? Porque solos estamos tratando de hacer las cosas. Estamos tratando de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. También aquí nos menciona el espíritu de profecía que debemos controlar las emociones internas. Usted puede ser alegre si pone sus pensamientos en sujeción a la voluntad de Cristo. Usted no debería demorarse, sino escudriñar cuidadosamente su propio corazón y morir cada día al yo. Cada día nosotros podemos autoexaminarnos y llevar todo nuestro pesar, llevar aquello que nos causa que tomemos malas decisiones, llevar todo eso a los pies de Cristo. Y quizás nos estemos preguntando cómo podemos dominar nuestros propios actos y controlar nuestras emociones internas. Aquí nuestra hermana Elena nos pone un ejemplo que muchas personas que no son cristianas, que no creen en el poder de Dios, muchas personas ejercen el autocontrol en sus emociones. Y nosotros que somos cristianos a veces hemos dejado por un lado la ayuda del Espíritu Santo y la gracia que nos da el Espíritu Santo, lo hemos dejado por un lado y no controlamos nuestras emociones. ¿Por qué no las controlamos? Porque quizá en nosotros todavía hay orgullo y decimos, "Pues sí está el Espíritu Santo, sí está Dios que nos pueden ayudar, pero también nosotros por un lado estamos desobedeciendo y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso debemos aprender de Cristo Jesús, que es nuestro modelo. Él era manso y humilde. Aprenda de él e imite su ejemplo. El Hijo de Dios no tuvo tacha. Debemos apuntar a su perfección y vencer como él venció. Así hemos de sentarnos a su mano derecha. Eh, Jesús, Dios nos invita en esta mañana a que nosotros podamos ir a sus pies y pedir esa ayuda, echar mano de esa ayuda para poder controlar nuestras emociones. Aquí hay otro subtítulo también que no debemos confiar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son tan cambiantes como las nubes. Saben, también aquí nos menciona que los sentimientos no han de ser nuestra norma. ¿Qué pasaría si nosotros decimos, voy a orarle a Dios y voy a pedirle perdón por por mis pecados? ¿Qué pasaría si yo me confío en cómo me siento en ese momento? Al momento de orar, quizá yo experimente muchas emociones, pero quizá no me sienta que Dios me haya perdonado, quizá siga sintiendo como que Dios no me ha perdonado, pero debo tener la fe porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Eso lo menciona en Corintios. Así que no debemos nosotros confiar, cuando oremos, no debemos confiar. Perdón, es primera de Juan 1:9. Gracias por la corrección, hermano Felipe. Me perdí ahí con el versículo. Pero no deberíamos nosotros de confiar en nuestros sentimientos. Quizá a veces estemos esperando sentirnos limpios para sentir que Dios nos ha perdonado, pero no. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y somos probados mediante la palabra de Dios. No habéis de esperar emociones maravillosas antes de creer que Dios os ha oído. Los sentimientos no deben ser nuestra norma, pues las emociones son tan mutables como las nubes. Debéis tener algo sólido como fundamento de vuestra fe. La palabra del Señor es una palabra del infinito poder. En ella podéis confiar y Él ha dicho
pedid y recibiréis. No tenemos otra herramienta más grande que la palabra de nuestro Dios. Lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, ahí debemos de confiar. Si la palabra de Dios nos dice que Dios nos perdona, también debemos de creerlo, no importando la situación que estemos pasando, si estamos experimentando una emoción eh, diferente a la que deberíamos de experimentar. Por ejemplo, si le pedimos perdón a Dios, pues deberíamos de experimentar la emoción quizá de la alegría, de la paz, pero muchas veces no va a ser así, porque debemos de confiar en la palabra de nuestro Dios. Dice, mirad al Calvario. ¿No ha dicho Cristo que es vuestro abogado? Claro que sí, Él lo ha mencionado, que es nuestro abogado. ¿No ha dicho que si pedís cualquier cosa en su nombre la recibiréis? También Cristo Jesús lo ha dicho. ¿No habéis de depender de vuestra propia bondad o de vuestras buenas obras? ¿Habéis de venir dependiendo del sol de justicia, creyendo que Cristo ha quitado vuestros pecados y os ha imputado su justicia? Como mencionábamos, confiar en las emociones no es bueno, sino que debemos confiar directamente en la palabra de nuestro Dios. Nos menciona otro subtítulo que las emociones no son una salvaguarda efectiva. ¿Por qué no son una salvaguarda efectiva? Saben que en estos tiempos el cristianismo se ha vuelto para muchas personas se ha vuelto como de, pues yo experimenté algo bonito mientras cantábamos, mientras orábamos, experimenté algo muy, muy bonito. Y bien, es cierto, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, experimentamos todo eso, pero no debemos quedarnos solamente allí, sino que, pues, cuando nosotros vamos a la iglesia sentimos muy agradable, muy bonito, pero esto podría ser también como algo engañoso. Dice aquí, voy a leer tal y como dice, con frecuencia los sentimientos son engañosos. Las emociones no son una salvaguardia segura, porque son variables y sujetas a circunstancias externas. Muchos se dejan seducir al confiar en las impresiones sensacionales. La prueba es, ¿qué estáis haciendo para Cristo? ¿Qué sacrificios estáis haciendo? ¿Qué victorias estáis obteniendo? ¿Un espíritu egoísta vencido? ¿Una tentación a descuidar el deber resistida? ¿Una pasión subyugada y la obediencia voluntaria y alegre prestada a la voz de Cristo? Constituyen una evidencia mucho mayor de que somos hijos de Dios que la piedad espasmódica y la religión emotiva. Bueno, aquí nos hace mención de que muchas veces en la oración, quizá cuando cantamos, sentimos muy bonito, pero durante la semana nosotros debemos seguir esa actitud de adoración a nuestro Dios. Debemos de estudiar su palabra, debemos de obedecer su palabra también. O sea, no solamente es los sábados cuando experimentamos algo muy bonito. Podríamos estar cayendo en una trampa también porque solo pensamos que el sábado y ya. Y durante la semana podemos hacer nuestra propia voluntad, podemos vivir como queremos y no es así. Durante la semana también debemos esforzarnos para obtener victorias en Cristo Jesús. Debemos de luchar para vencer actos egoístas que podrían manifestarse en nuestras vidas. Ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Ya vamos a ir cerrando. Aquí se movió un poquito el texto. Y dice aquí, los hijos de Dios no deben estar sujetos a los sentimientos y las emociones. ¿Qué pasa cuando nosotros vacilamos entre la angustia y la esperanza? Dice que el Señor se pone triste porque Él nos ha dicho que debemos de mantener la esperanza. Aquí nos menciona
cuando vacilan entre la esperanza y el temor, hieren el corazón de Cristo porque les ha dado pruebas evidentes de su amor. Quiere que hagan la obra que les ha confiado. Entonces serán sus corazones como arpas sagradas en manos divinas, cada una de cuyas cuerdas emitirá alabanza y acción de gracias a aquel que Dios ha enviado para quitar los pecados del mundo. Debemos de sujetar nuestra voluntad a Cristo Jesús. Él nos ha dado esperanza, por eso deberíamos de mantener una actitud de gozo ante cualquier circunstancia. Y bueno, cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, dice que suena delante de Dios como si sonara una nota muy alegre, una nota muy bonita, como si sonara el arpa. Creo que muchos hemos escuchado el arpa y tiene un sonido muy agradable. Y así somos también cuando nosotros ponemos la voluntad de Dios y cuando sometemos nuestras emociones ante Cristo Jesús. Y bueno, también aquí nos menciona que la intranquilidad a veces esa intranquilidad a veces debe ser positiva. Dios nos permite que tengamos esa intranquilidad, o que a veces experimentemos soledad, o que a veces experimentemos tristeza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que recurramos a Él, que vayamos a Él y que confiemos nuestra vida completamente a Él. No sé si les ha pasado, pero aunque tengamos familia, aunque tengamos amigos, a veces nos sentimos solos. Lo hemos experimentado, yo creo que más de uno, y esos momentos son precisamente los que Dios permite para que nosotros vayamos especialmente a Él y nos reencontremos nuevamente con Él. Así que en esta mañana, hermanos, espero que hayamos reflexionado en lo que son las emociones y que estas emociones no debemos basarnos en las emociones para ejercer nuestro cristianismo, sino que nosotros deberíamos someter nuestra voluntad delante de Dios, debemos someter nuestra voluntad delante de Dios para que así Él nos ayude a través del Espíritu Santo a controlar estas emociones y no nos arrepintamos al final del día, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta mala decisión? Sino que al nosotros escuchar su palabra en esta mañana y todas las mañanas que lo hacemos, al estar en una actitud de oración durante el día, también podemos librarnos de todos esos males que podríamos acarrear al no controlar nuestras emociones. Muy bien, este ha sido el tema del día de hoy. Nos tardamos un poco, me tardé un poco, disculpen, pero bueno, este ha sido el tema. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.